cosas. Bueno, hoy lo tenemos como invitado a Juan Manuel Domínguez, más conocido como Juanma. Sí, sí. Que es editor, gestor cultural, me encanta eso de gestor cultural. Programador de proyecciones como el Bafisi, el Bafisito, y de festivales de historietas como Comicópolis, viñetas sueltas y demás. Juan Manuel, además de amigo de Carola Gil, es nuestro invitado esta tarde-noche del Volviendo a Casa, y vamos a hablar de él, del maravilloso mundo de las historietas. ¿Cómo anda, Juanma? Muy bien, muy contento de estar acá. ¿Qué quieren saber de las historietas? ¿En qué los puedo ayudar? ¿Cuántos kilos de historietas se quieren llevar, chicos? Lindo. Primera pregunta, y abrimos el juego, además hay oyentes, hay de todo. ¿Cómo se clasifican las historietas? Vos tenés que organizarlas. ¿Decís en mi biblioteca o en términos de lenguaje, medio, género? Bueno, Género. Género. Bueno, ahí hay que empezar por una cosa que voy a intentar hacerla divertida, aunque es bastante aburrida. Lo que suele suceder con la historieta es que mucha gente dice que es un género. Esa gente tiene como horizonte norte la literatura. Claro. Mucha gente sostiene que es un medio en sí mismo, es decir, un medio que se explica a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el lenguaje de la historieta, globitos, cuadritos, espacio entre cuadritos, que hacen que el tiempo pase, que Superman vuele, que Batman salte, que Goku tire una Genkidama, que Nippur de la Garza saque la espada, básicamente lo define como un medio. Como yo soy un fanático del asunto, soy de la gente que define la historieta como un medio, diferente a la literatura, sí, no como una rama de la literatura. Claro, pues no hay solo palabras, sino que hay otras cosas. Hay una anécdota que para mí es espectacular, puede para ustedes sea muy aburrida. Recuerden que están hablando con alguien que le gustan las historietas, siempre. Pero básicamente, hasta en un determinado momento de los años 2000 y fines de los 90, la historieta, cuando hacía libros de teoría para explicar la historieta, a nadie estoy diciendo que compre eso, se explicaba a partir de párrafos de texto, de literatura, de lectura, en términos de lo que estamos acostumbrados en un libro. Y un tipo dijo, pero pará. Si somos un medio, ¿por qué acá no puedo explicarlo a partir de la historieta? Y el tipo hizo un tratado de la historieta a partir de un libro de historieta. Qué bueno. Que solamente es globos y qué sé yo y demás. Y el tipo dice, la historieta, si es un medio, se tiene que saber explicar a sí mismo. Misma. Exactamente. Entonces ahí a partir de ese momento fue como más difícil decir, la historieta no es un medio. No es que sea una charla muy relevante, pero es una charla hermosa para entender qué puede hacer la historieta y qué no puede hacer. Te voy a decir cuál va a ser la última pregunta que por lo menos yo voy a hacer. Para que me la contestes después, claro, en un ratito, que es cuál es la mejor historieta o la que a vos más te gusta. Pero para el final del programa. Para el final, yo ya lo estoy. Antes que tengo en el tubito de atrás lo estoy carburando. Todo bien, perfecto. Asterix y Obelix, ¿está inspirado en algún sentido en Patoruzú? Asterix y Obelix están bastante inspirados en Patoruzú. Goscinny, el guionista de Asterix y Obelix, que trabajó durante muchísimo tiempo con Uderzo, vivió durante mucho tiempo en la Argentina y vivió en diferentes lugares de la Argentina. Entonces, esa idiosincrasia argentina que ven en Asterix y Obelix es verdadera, está nacida de... Claro. Y de hecho, ahora Asterix lo hace un chabón que se llama Jean-Jacques Ferry, si no me equivoco. Probablemente me equivoque, diría mi madre. Pero Ferry, cuando vino a la Argentina, que vino de visita a un festival de historietas que se llamaba Comicópolis, habló con la familia de Dante Quinterno, el creador de Patoruzú, para hacer una especie de... intentar hacer un crossover, un cruce de personajes entre Asterix y de hecho Goscinny es... Digo, si vos me preguntás a mí la mejor historieta de todos los tiempos... Ya te vas a anticipar. Sí, porque soy así de rebelde. Es Asterix y Obelix. Sí, Pero sí, para volver a repreguntar, tiene que ver porque a mí una de las cosas que más me gusta de la historieta es la comedia en la historieta. Y creo que Asterix y Obelix es una historieta bastante poderosa, muy bonita, muy lúcida, muy inteligente. Lo que pasa es que estas cosas, cuando uno habla de historietas, son muy genéricas. ¿Cuál es el gran problema que suele haber con las historietas? Que yo te digo... Cuando uno habla con un fanático acérrimo de las historietas, yo no soy fanático acérrimo de nada, salvo del colesterol, pero... cuando uno habla de historietas, uno habla con un fanático de superhéroes y te dice, vos tenés que leer Watchmen. Watchmen es el Ciudadano Kane de la historieta de superhéroes, ¿no? Uh-huh. O alguien te dice, vos tenés que leer al creador de
¿cómo se llama? A Toriyama, el creador de Dragon Ball, si te gusta la aventura y la pelea. Y termina viendo, y esto es un problema de la historietas muy canónicas que tapan, es el árbol que te tapa el bosque literalmente. En cambio, si vos a mí me dijeras, por ejemplo, qué película te gusta mucho, qué 3 directores te gustan mucho, por suerte trabajo mucho en el universo del cine, yo te puedo decir capaz qué historieta te gustaría. Entonces, reconvertiendo tu pregunta, lo que tiene el universo de la historieta para ofrecer, que a veces se ignora mucho por la forma del lenguaje que tiene y por ese vínculo con la caricatura y lo infantil, es, yo realmente creo que hay una historieta para cada uno en este mundo. Ajá. El tema es que quizás esa persona no lo sabe. Y a veces tiene que ver, obviamente, con prejuicios que existe para con la historieta, que a mí me aburren tanto como defender a la historieta. Digo, me aburre tanto... ¿Sigue habiendo prejuicio todavía? Sí, como que es un arte menor. Como que... O tiene menos palabras. Que es para chicos. Pensémoslo así. Si yo te pregunto a vos 10 obras maestras del cine, me las vas a decir, tus 10 obras maestras. Si yo te pregunto a vos, decime 10 obras maestras de la historieta... No me la vas a saber decir. Claro. O capaz que sí y yo estoy siendo un nabo, pero quiero decir, entendés lo que te quiero decir. Sí. Pregunta conceptual. A lo largo de estos últimos años, esta última década, el personaje del Guasón, el Joker con Harley Quinn, que es la novia, ¿le fueron ganando terreno al propio Batman? Empieza a pasar con los superhéroes. La interna que acaba de salir. Bueno, tremenda, es una pregunta. El enemigo es el clásico, el enemigo genial que le gana al superhéroe, porque el enemigo genial, el malo, entre comillas, termina siendo brillante. Empezó a pasar esto con los superhéroes, que esto tiene que ver con el cine. Empezó a pasar que determinados estereotipos que generaban los superhéroes... Digo, es explicar mucho, pero lo voy a explicar rápido si puedo, y si lo explico mal, háganse lo que lo expliqué bien. Por favor, les pido. Pero básicamente los superhéroes nacen 5 o 6 años, 7 si quieren, antes de la Segunda Guerra Mundial. Nacen como una especie de divertimento para chicos que vale 10 centavos o 5 centavos y que básicamente... ¿Qué quiero decir con esto? Era un negocio rápido, seguro, en un momento donde las imágenes que te daba... ¿Qué tiene la historieta de superhéroes? Además de un héroe, las imágenes que te dan no existían en el cine. No había un tipo que podía volar en el cine. Claro. Eso lo pudimos recrear después, muchísimo tiempo después, que tiene que ver más con el boom de los superhéroes en el cine. Entonces, ¿a qué estoy yendo con esto? Superman, Batman, la Mujer Maravilla, que fueron los primeros superhéroes en los años 60, aparece Marvel, son... unos íconos tipo, bueno, el superhéroe todopoderoso, el superhéroe aristócrata wagneriano y la supermujer nacida de un pensamiento realmente progresista. Su creador era una persona que creía en el poliamor, fanático del bondage, que se nota mucho en las primeras historietas de la Mujer Maravilla. No vayan, chicos, a buscarlas por eso. Y lo que quiero decir con esto es... empieza a aparecer la idea de que el antagonista del héroe tiene que ser radicalmente opuesto. O sea, obviamente lleva a dos lugares. Un personaje extremadamente cool como el Guasón, muy influenciado por el cine de la época y determinados villanos y determinados actores de Hollywood, que siempre son una influencia de las historietas de superhéroes en Estados Unidos. Y después... los estereotipos. El japonés dibujado de amarillo con los dientes gigantes, una cosa inmunda que en ese momento todavía se filtraba. Entonces, ¿a qué vamos? Para responderte rápido. Empieza a pasar en un determinado momento por qué funcionan Batman y Iron Man a la hora del cine. Funcionan porque son personajes ultra cool. ¿Qué quiere decir esto? Son personajes cancheros, mega millonarios. Empiezan a parecerse muchísimo al ideal de éxito que se busca en la vida cotidiana de Instagram, en la vida cotidiana de las redes sociales. Claro. Entonces empieza a generar un interés mucho más grande la antítesis de eso, gente antisistema, como un personaje como el Guasón, sea de Heath Ledger o sea de Joaquín Phoenix. Empieza a parecer que los villanos empiezan a interesar más y además empiezan a interesar más porque ya se contaron, como les dije, básicamente casi 80 años de historia de los otros personajes. Claro. Entonces, del héroe. Hay que, siempre hubo historia de villanos, pero en un momento, claro, obviamente, tipo, esto hay que seguir. Es una máquina de chorizos. Es muy interesante el superhéroe, en ese sentido. Es una máquina de chorizos, pero que al mismo tiempo tiene que ser inteligente, pero dejar satisfecho al gordo de las historietas que no se van. Además de entretener. Que ese soy yo, pero... Entretener, fascinar, divertir. ¿Para qué sirve la historieta? ¿Cómo lo podrías definir a eso? Creo que la historieta tiene un poder en términos industriales a la hora del entretenimiento que no tienen otros medios, que solo se puede asimilar a la literatura en ese sentido. Es decir,
Si yo hiciera historietas hoy en mi casa y hago una obra maestra absoluta, como puede ser Maus, que esa sí es la historieta que le recomendaría Sin duda. a toda la galaxia que lea. Contales qué es Maus. Maus es básicamente una historia sobre el Holocausto, pero no es básicamente solo eso, sino que la historia de Art Spiegelman, un hijo de judíos inmigrantes que se quiso suicidar, parte de la escena de Nueva York de los años 70 de la historieta. Estuvo en Argentina, Art Spiegelman. Estuvo en Argentina el amigo Art Spiegelman. Y Spiegelman, es verdad, se pronuncia así. Disculpen mi aspecto chabacano. Pero básicamente, Maus, lo que es muy interesante que genera es un documento de primera mano de la vida en los campos de concentración a partir de lo que Spiegelman recoge de sus padres, pero también la miserabilidad de él a la hora de contar esta historia, que él la pone en tensión todo el tiempo. ¿Por qué? Y Humberto, porque hay algo de él que no se llevaba bien con el padre, que lo odiaba, pero que iba a sacarle esa historia porque él entendía que había algo ahí. Algo que le interesaba en términos personales, pero también algo que... ¿Y cómo son los personajes de Maus? Y claro, el padre de él es un judío que sobrevive a un campo de concentración, nacido en Polonia, que realmente, a su manera, es el estereotipo del judío, al menos en Estados Unidos, una persona amarreta y demás. Y se genera una obra que Umberto Eco mismo definió como el documento más vívido a la hora de pensar cómo recrear la vida en los campos de concentración. Y que eso tiene que ver, perdón, me olvido de la característica más importante de Maus, que es los ratones son los judíos y los gatos son los nazis. Wow. Escúchame, para no irnos tanto, nosotros tenemos muy presente, obviamente, todos el Eternauta por la serie de ahora y demás. ¿Se siguen produciendo cosas nuevas en el mundo del cómic? ¿O no? Muchísimo todo el tiempo. Porque tiene que ver con esto que vos me preguntabas al principio, para retomar eso, o recién. Que la historieta yo la puedo producir en mi casa. La historieta es algo que yo puedo hacer en mi casa. La historieta es algo que necesita que yo esté enfrente de una página en blanco, un lápiz, tenga ideas o trabaje con un guionista. Y en ese sentido se convierte en un medio de creación que tiene ambiciones industriales, pero que pueden hacer muy, ¿cómo decirlo?, humildemente. Claro. Entonces, en ese sentido, la historieta sigue teniendo un universo de autores muy grande en Argentina. Nosotros somos un país con una tradición de historieta muy parecida a la de Nueva York, a la de Estados Unidos, es decir, gente que recibe inmigrantes, hijos de inmigrantes que crean identidad a partir de trabajos que no son trabajos que generan muchísimo dinero, pero que nadie tiene que tomar, entre ellos ser historietista, pero que al mismo tiempo eso nace con la pasión por las historietas. Y eso se ha ido desarrollando en nuestro país a la par de Estados Unidos, salvo obviamente porque el género reinante allá son los superhéroes, y acá el género reinante es el humor gráfico, el humor político, otro tipo de cosas. Cada país tiene su historieta. No tanto cada país, pero sí, podríamos decir que cada país tiene su tipo de historieta. Digo, reduciéndolo en términos de nosotros síntesis. no produjimos superhéroes. No, nosotros hicimos superhéroes, pero sí hicimos historietas de tira muy populares como Mafalda, que Mafalda es básicamente nuestro Peanuts, nuestro Snoopy. Claro. Que Peanut, para quien no lo sabe, además de Snoopy, es una tira que duró 45 años en Estados Unidos, Charles Schulz, y que básicamente define la vida americana como pocas historietas a partir de su propia identidad. Lo mismo que nos pasa a nosotros con Mafalda. Te iba a preguntar, Juanma, ¿de qué manera afecta al cómic todo lo que es la era digital hoy en día? Lo afecta mucho y lo afecta nada. ¿Cómo decirte? Quizás el consumo de historietas. En este momento hay, al menos en Argentina, para que lo sepan, hay un mercado de historieta que nació solo. ¿Qué quiere decir solo? En términos independientes, que recién ahora o en los últimos años las editoriales grandes como Random o Planeta empiezan a descubrir o empiezan a intentar investigar qué es el universo del manga. Hoy el manga, la historieta japonesa, es extremadamente famosa en una franja etaria que puede ir de los 10 a los 25 años. Doy fe. De una forma que nosotros, que nadie lo sabe, o al menos nosotros los adultos que pagamos AFIP no lo sabemos, que es tipo colecciones de 45 volúmenes, pero de a 500. En cualquier lugar. Hoy ese es el consumo de historieta. Vos me decías el Eternauta, sí. También por la serie, qué sé yo. Pero los chicos que leen historietas hoy, leen historietas japonesas. Y vos me decías, ¿en qué afecta lo digital? Afecta y no afecta. En un punto permite un consumo mucho más masivo de determinadas cosas, pero el público de la historieta, así como
yo lo comparo muy rápidamente, quizás es un poco más popular, como el consumidor de vinilos, es alguien que necesita leer la historieta en eso. Pero, por ejemplo, a mí, que me gusta mucho, me pasa que en determinados momentos donde el acceso a la historieta es más difícil por cómo funciona la aduana argentina, puedo leer puedo leer online cosas que no podría leer de otra forma. Claro, antes era difícil. Yo me acuerdo de una librería, creo que lo hablaba con Carola. Tenías que esperar a que Corrientes, donde se conseguían cosas. Y ahora hoy es más fácil comprar historietas. Todo Hoy es mucho más fácil, sobre todo con Amazon, que obviamente nos va a pagar este chivo que le estamos haciendo. Hoy es más fácil y es más difícil. Pasa lo mismo que en cualquier tipo de arte a la hora de la era de la descarga. Para mí, cuando era chico, conseguir historietas de Goscinny, que hablábamos de Asterix, en idioma original, para ver qué se hacía acá. Bueno, vos eras un loco también. Eso decía mi papá, pero yo gané, yo estoy acá y él no. No. Amo mucho a mi papá y a mi mamá. Y esa es una cosa importante a la hora de las historietas que mi papá y mi mamá me dieron, que es que te banquen en el consumo de historietas. Sí. Cuando vos a los... No aplica solo a historietas, ¿eh? Pedís para los 17 años, pedís 15 CDs, es algo parecido. Exacto, cuando vos a los 14 decís, che, quiero que me regalen el libro de esta historieta, de no sé qué, de no sé cuánto, bueno, está bien, te queremos, no te vamos a juzgar. Y cuando a los 40 te ven trabajando esto, dicen, bueno, ok, está bien, había algo ahí, qué sé yo, ponele. Pero eso, hay muchos consumos de historieta, pero también pasa esto con la historieta, tiene un techo. Hay un lugar a donde llega, en nuestros mercados, en nuestras bateas, en dónde la podemos comprar, dónde no la podemos comprar, cuánto podemos comprar. Es un consumo que a veces siempre se siente de gueto, aunque sea más masivo en este momento. Juanma. Preguntas. El manga, yo lo conozco a través de uno de mis hijos. Todos nos pasa lo mismo. Me resulta fascinante y no omite ninguna crueldad ni brutalidad. Depende del manga. Depende la pelea de Dragon Ball que vino, no te diría tanto, Miguel, ¿eh? Yo he leído algunos que es una guerra a muerte, ¿no? Sí. Y digo, y sin embargo, no es el humor, ni ganan los buenos o ganan los malos, hay algo que tiene la historieta que pudo hacer toda la vida que no puede hacer Hollywood. Que siempre la historieta termina siendo como un template o un boceto, o 101 o un cantero o un lugar donde ir a buscar materia prima de Hollywood. Obviamente el boom de los superhéroes es lo más obvio. Y te sigo hablando de historieta norteamericana, pero lo que quiero decir es, la historieta permite explorar, como la literatura, temas que el relato industrial más grande, al ser más caro, no puede explorar. Entonces la crueldad, la violencia, determinadas ideas, determinados formatos, determinado tipo de historias, la historieta los puede contar mucho más rápido y hay algo de eso que es medio impresionante. Y hay algo de eso que tiene que ver con la caricatura, con el dibujo, con la idea de un puño dibujando y que eso que ves es crueldad, pero al mismo tiempo es crueldad bien, mal, medianamente mal dibujada, que hace que las cosas funcionen distinto. Un poco como Tarantino en ese sentido, ¿no? ¿Viste? Claro. Tarantino apela a la caricatura. Sí. Claro, apela a la caricatura y no es que te tenés que tomar en serio y decir, che, qué bueno que está lanzarle una lata de comida de perros a alguien en la pera, sino entender que eso es una caricatura y que la caricatura tiene una fuerza particular. Cierra, Carolita. Sí, no sabes la alegría que me da que hayas venido, Juanma. Es un lujo, es una maravilla todo lo que sabes. Le haríamos 15.000 preguntas más. Yo quiero que me resumas lo más cortito que puedas. Obvio. Estas dos bandas de superhéroes, ¿no? Que son el universo Marvel y el universo DC. DC, el universo DC. DC es Detective Comics y Marvel es Marvel. Básicamente la diferencia más básica, para ilustrarlo muy rápido. ¿Quiénes están de cada bando, además? Obviamente. DC son los super amigos. Batman, Superman, Mujer Maravilla, Aquaman, todo lo demás. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, claro. Vamos, Spiderman. Cool Beans. Y Marvel, básicamente, son los Avengers y lo conocen todos porque hace 20 años que no pueden ver otra cosa cuando van a buscar una película al cine. Desde Vision hasta Capitán América, Iron Man, Hulk. ¿Cuál es la diferencia? Es Boca y River. Son dos. Boca River, ¿eh? Son dos equipos opuestos que juegan dentro de la misma liga, dentro del mismo formato, dentro de la misma industria y que satisfacen a la misma gente, aunque esos consumidores creen que son cosas radicalmente opuestas. Son parte de lo mismo, chicos. Lennon y McCartney. Lennon y McCartney, exacto. Pero vos tenés un favorito, vos sos Team DC. Yo soy un enamorado de Batman. Batman es la mejor de todo. Y Batman es el mejor. El mejor de todo. Batman es el mejor. Hi-Fi virtual. Pero Spider-Man también tiene Spider-Man también es el mejor de todos. Tiene un nicho, ¿no? Como muy fuerte. Pero Batman es Batman, chicos. Sí. Batman es Batman. Si quieren, hablen un rato
de Gatúbela, también los dejo, ¿no? No. Yo con Batman, digo, si voy a tener fantasías homoeróticas en mi vida, prefiero que sean con un aristócrata de orejas pontiagudas dibujado en 2D. Que nada, yo con Batman. No, otro día que Juan Manuel cuente de la Comic Con, que creo que ha ayudado un montón a la historia viva, a la historieta, disfrazarse, digo, por lo menos se puede resumir en un párrafo, que es la Comic Con. Comic Con, básicamente, después, ¿no? Rápido, sé que estamos terminando un poco, es la feria del libro de la historieta, que en los últimos tiempos se ha convertido en una cacerola donde está metido la historieta, las series, el cine, porque obviamente esos universos se cuentan en esos lugares. Y yo capaz que, yo no, básicamente, ya estoy disfrazado acá, yo capaz que voy disfrazado de, no sé, el Hombre Araña, o de un personaje de manga muy remoto, o del Eternauta, o de un personaje de Mafalda. Me encanta, eso. me encanta. Tiene que volver Juanma, ¿o no? Obvio. Te agradecemos un montonazo, la verdad, nos quedamos recontra cortos. Vamos a hacer el mangazo, cuando vuelva. Che, de corazón, muchas gracias. Gracias a ¿Dónde ustedes. te siguen los oyentes? ¿Qué hay? ¿Tenés Instagram? No es necesario que me sigan, soy una persona muy sensible y paranoica. Así que agradezco mucho la propuesta, no la desestimo, pero básicamente, si quieren hacer algo por mí, lean historietas. Leer una historieta, descubrir una historieta y que no te guste es lo mismo que ver una película y no te guste. No define un medio, define solamente un producto y está buenísimo que se entienda eso de la historieta. Muchas gracias. Gracias, Juanma.